¿A qué nos referimos, psicólogo Ray, cuando hablamos de análisis de la conducta y cómo utilizamos el análisis de la conducta para hablar o para poder explicar el fenómeno de la depresión? Mm. Bueno, el análisis de la conducta es una ciencia que tiene varias, por así decirlo, varias ramificaciones. Tenemos por un lado, es una ciencia de la conducta, o sea, su objeto de estudio es la conducta, y entendemos la conducta como un conjunto de respuestas que presenta un organismo cuando interactúa con el medio ambiente, o una conexión que se da entre una respuesta específica o una clase de respuesta específica y una situación ambiental concreta. Y de las ramificaciones que podemos encontrar, tenemos la parte filosófica, la parte experimental y la parte aplicada. La parte filosófica es el conductismo radical, ¿vale? El conductismo radical no es un modelo, no es una terapia, es la filosofía de una ciencia, ¿vale? Que es el análisis de la conducta. Luego tenemos la parte experimental, que es la ciencia básica, donde se produce, digamos, conocimiento, donde se ponen a prueba ciertas, ciertas premisas, ciertas asunciones, aseveraciones también, ¿vale? Y se va produciendo quizás nueva información, quizás en algún punto también se van descartando ciertas informaciones anteriores, ¿vale? Y la parte aplicada prácticamente es todo lo que surge de lo experimental aplicado a los problemas socialmente relevantes. El análisis conductual aplicado, la parte aplicada, ABA por sus siglas en inglés, no se reduce a trabajo con niños con problemas del desarrollo, como autismo, cosas así. No se reduce a una terapia, no se reduce a un modelo psicoterapéutico. El análisis conductual aplicado es una ciencia aplicada en donde los procedimientos y las estrategias que se utilizan, derivados de los principios y procesos conductuales, tanto operantes como respondientes, se aplican de manera sistemática para mejorar la conducta socialmente relevante. Y se trata precisamente de indagar cuáles son las variables responsables en el control de la conducta objetivo para poder modificar el comportamiento. ¿Cuál es más importante de estas? Yo creo que ninguna es más importante que la demás, porque todas se complementan, mantienen una relación simbiótica, ¿no? No podríamos hacer experimental ni aplicado sin nuestra filosofía, porque la filosofía es sumamente importante. Es más, creo yo que si no hay una base filosófica bien cimentada y bien fundamentada, lo demás no tendría sentido. Lo experimental también, de donde surgen los principios, donde se investigan por primera vez los principios, pues hacen posible que se dé lo aplicado, que podamos aplicarlo en lo aplicado. Pero en lo aplicado también mantiene una relación simbiótica con lo experimental, porque si en lo aplicado no nos están dando los resultados que queremos, pues regresamos a lo básico, vamos a investigar y vamos a ver qué está sucediendo. Entonces, eso en grandes rasgos, eso es el análisis de la conducta, ¿vale? La filosofía, podríamos también hablar mucho de la filosofía, que me encanta hablar de la filosofía del análisis de la conducta. De lo experimental, de lo aplicado también es bastante extenso. Y a grandes rasgos en cómo se ve la depresión, en este ejemplo concreto, pero que realmente es en general, no se ve como una esencia, no se ve como una sustancia, no se ve como un producto de algo interno, ¿vale? Ya sea pensamientos, cogniciones, creencias, inconscientes, neurotransmisores, no se ve de ese tipo, sino que se ve precisamente como un conjunto de comportamientos, un conjunto de respuestas, ¿vale? Con determinada topografía, característica de algo, ¿vale? Y determinada función, que en su conjunto, para de alguna manera económica, llamar depresión. Y que cuando nosotros decimos depresión, es una manera asequible económica de referirnos a que tal persona regularmente se comporta de cierta forma. Y aún ahí estamos siendo un tanto inexactos. Entonces no lo vemos como un fenómeno resultante de otra esencia o de otra sustancia, sino que lo vemos como comportamientos sujetos a los principios conductuales, operantes y respondientes que están en relación con el ambiente.
Por lo tanto, no hablamos tanto así como de depresión o como él tiene depresión o ella tiene depresión, sino que hablamos más bien cómo se presenta el comportamiento depresivo. Y cuando hablamos de comportamiento depresivo, es una simple etiqueta que se le da al comportamiento para referirnos que es característico de lo que conocemos como depresión, pero que ontológicamente, o sea, naturalmente, no es distinto a otro comportamiento como los llamados ansiosos o como los llamados agresivos o cualquier otro, e incluso de aquel comportamiento que no está considerado problemático, que es bien aceptado por la sociedad. Están sujetos a los mismos principios, con las mismas leyes, tienen la misma naturaleza y se modifican de la misma forma.